En unos pocos minutos aprenderás a representar un número en coma flotante. Antes de comenzar vamos a ver un concepto muy importante como es el de la notación científica. La notación científica indica que dado un número n se puede representar de la siguiente manera. Siendo c un único dígito entero dentro del intervalo c mayor que 0 menor que b. M mantisa la parte fraccionaria del número, b la base y e el exponente. Ahora voy a pasar a dar un ejemplo de cómo representar un número n en notación científica. Como bien ya dijimos, un número n se representa de esta forma. El siguiente número, para representarlo en notación científica, debemos desplazar la coma 2 lugares hacia la izquierda para que de esta manera quede el único dígito entero seguido de la mantisa. Como vemos, el número ha quedado representado como lo indica la notación científica, siendo c igual a 5 el único dígito entero delante de la coma, m igual a 4298, la parte fraccionaria del número llamada mantisa, b igual a 10, la base, y e igual a 2, el exponente. En este nuevo número vemos un caso diferente, ya que la coma debe desplazarse hacia la derecha para encontrar el dígito significativo que es el 3. De esta manera la coma se desplaza 3 lugares hacia la derecha, quedando el número representado como notación científica. Como bien dijimos, aquel dígito que representa c es 3, siendo el único dígito delante de la coma. Luego tenemos m igual a 84, que es la mantisa del número, b igual a 10, porque estamos trabajando en base decimal, y e igual a menos 3, porque la coma ha sido desplazada 3 lugares, pero hacia la derecha. Luego de haber visto el concepto de notación científica, vamos a ver la representación en coma flotante en base binaria. Como ya conocemos, esta es la manera en que se representa un número en notación científica, pero le vamos a hacer algunos cambios para poder representar números en base binaria. Como dijimos anteriormente, c debe estar entre 0 y la base. Como la base es 2 y c tiene que ser mayor a 0, c siempre será 1. La mantisa nuevamente aparece, siendo la parte fraccionaria del número, b como la base y e el exponente. Vamos a pasar con dos ejemplos de notación científica en base binaria. El primero es 101,01, que representada en notación científica en base binaria queda de la siguiente manera. Como dijimos anteriormente, c siempre se mantendrá en 1. La mantisa es igual a 0101, la base es 10 binaria y el exponente es 2 en base decimal y 10 en base binaria. En la explicación utilizaremos el exponente en base decimal para hacerlo más entendible. Igualmente, el valor original del exponente en base binaria se encontrará siempre al lado del exponente en base decimal. En este ejemplo vemos un número distinto en el que deberemos desplazar la coma hacia la derecha para llegar al formato que indica la notación científica. De esta manera queda representado el número, siendo c igual a 1, la mantisa igual a 1, 1, la base 1, 0 binaria y el exponente menos 3, que ha sido la cantidad de lugares que se ha desplazado la coma hacia la derecha, quedando el exponente como menos 3 en base decimal y menos 1, 1 en base binaria. Los problemas comenzaron cuando cada una de las compañías utilizaba un formato de representación distinto, lo que generaba incompatibilidad entre máquinas de distintas empresas. Tiempo después, el IEEE, Instituto Ingeniero de Electricidad y Electrónica, realizó una reunión y propuso la norma IEEE 754, que es la que venimos a explicar en este video. La norma indica dos distintos tipos de representación. La representación en simple precisión, con un total de 32 bits, repartidos en 1 bit para el signo, 8 bits para el exponente y 23 bits para la mantisa. En el caso de la precisión doble, son un total de 64 bits, repartidos en 1 bit para el signo, 11 bits para el exponente y 52 bits para la mantisa. Ahora nombraremos algunas de las características que tiene esta norma. El bit de signo es positivo o negativo, 0 para positivo, 1 para negativo.
El exponente se expresa en exceso, 127 en precisión simple y 1023 en precisión doble. La mantisa es la parte fraccionaria que resulta al normalizar el número. La representación utiliza el primer bit implícito porque siempre será 1. Igualmente debe ser considerado para el proceso de conversión inverso. Finalmente, un número en la norma IEEE 754 se representa de la siguiente manera. Ahora que ya conocemos la norma, realizaremos la conversión de dos números decimales siguiendo los pasos. Comenzamos con 0,025 en base decimal. El primer paso será determinar el bit de signo. Como dijimos anteriormente, el bit de signo es 1 si el número es negativo y 0 si el número es positivo. Por lo tanto, el bit de signo es 0. El segundo paso es convertir el número decimal a binario, quedando de la siguiente manera. El tercer paso es normalizar el número. Por esto debemos desplazar la coma y representar el número como lo indica la norma. El paso 4 es obtener la mantisa. Esta es igual a la parte del número que se encuentra luego de la coma. El paso 5 es representar el exponente. La norma indica que éste se encuentra excedido en 127. Por lo tanto, en este caso, como la coma ha sido desplazada hacia la derecha, deberemos restarle 6 a 127, que es la cantidad de lugares que se ha desplazado la coma. De esta manera llegamos al 121 en base decimal. Luego debemos representarlo en base binaria. Y por último, el paso 6 será formar la representación. Vamos con otro ejemplo que es el 41,25 en base decimal. Primero determinaremos el bit de signo, como ya sabemos es 0. Luego debemos convertir el número en base decimal a base binaria. Como tercer paso deberemos normalizar el número, que quedará de la siguiente manera. Como cuarto paso, obtener la mantisa. El quinto paso, representar el exponente. Como la coma se ha desplazado hacia la izquierda, el exponente quedará como positivo. De esta manera, a 127 debemos sumarle 5 y llegamos a 132 en base decimal. A este número deberemos representarlo en base binaria. Y como último paso debemos formar la representación. Ahora realizaremos el proceso inverso para verificar si el número que hemos obtenido es verdaderamente el original. Primero debemos obtener el exponente y pasarlo a base decimal. Obtenemos el 132. Como el exponente estaba excedido, debemos restarle 127. De esta manera obtenemos el 5, que en base binaria es 101. Luego debemos obtener la mantisa. El tercer paso es normalizar. Luego de normalizar debemos obtener el número binario original. Y con el número binario original, aplicando el teorema fundamental de la numeración, obtenemos nuevamente el número decimal. La norma también permite la representación de números hexadecimales, pero el proceso es mucho más sencillo. Como sabemos, cada dígito hexadecimal es representado por 4 bits, por lo tanto en simple precisión podremos representar un número hexadecimal de 8 dígitos, ya que 8 por 4 es 32 y nos quedaría completa la representación. En este caso se pueden ver dos ejemplos sencillos. En esta norma existen algunos casos especiales. El caso del 0 positivo y 0 negativo, el infinito positivo y el infinito negativo, los números indeterminados, que son aquellos que tienen exponente 255 y mantisa distinta de 0. Por último tenemos los números desnormalizados, que como su nombre lo dice, no cumplen con la norma. Estos tienen el formato 0, mantisa. Son aquellos números tan chiquitos que aunque la coma se mueva 127 lugares hacia la derecha, no es posible normalizarlos. Por último tenemos el error. El error es el valor original menos el valor aproximado. Vamos a representar un número en base decimal para ejemplificar el concepto. El ejemplo pide representar un número con una mantisa de solo 4 bits.
Primero debemos transformar el número en base decimal a base binaria, luego normalizarlo. Como dijimos, solamente utilizaremos 4 bits para representar la mantisa, por lo tanto obtenemos la mantisa 1111. Luego debemos realizar el proceso inverso para obtener el número decimal y verificar el error. En el caso de este número, con la representación de la mantisa con solo 4 bits, vemos que tiene un error de 1,25. Este formato de representación es finito, por lo tanto, al representar números de parte fraccionaria infinita, existirá un pequeño error entre el valor original y el valor representado. Los rangos de representación en simple y doble precisión son rangos muy grandes, por lo tanto existirán muy pocos números que presenten error.